No estamos combatiendo angelitos, estamos combatiendo al mismo demonio. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a llevarse a sus pandilleros. Si tanto los quieren, se los entregamos todos al 2 por 1. La fiebre Bukele remece la agenda política del Perú. Y es que además de los adeptos que pedían replicar su método para luchar contra la delincuencia, ahora surgen voces en contra que señalan que esto no es viable para nuestro país. No dijeron nada cuando los delincuentes mataron decenas de salvadoreños, pero saltaron cuando empezamos a arrestarlos, porque les estábamos violando sus derechos. Pobrecitos los criminales, ¿de qué van a servir sus ONGs? Ellos necesitan que nosotros sigamos con problemas para poder seguir cobrando sus jugosos salarios. Y este es un señor golpista, antidemocrático y que va a terminar muy mal como terminan todos los dictadores. El método Bukele es necesario e indispensable para luchar contra la creciente ola de delincuencia en el Perú. Su discurso hoy ha captado la atención en nuestro país. Las imágenes de sus cárceles han generado gran debate. Pero ¿es viable el plan Bukele en el Perú? Aquella estrategia contra el crimen organizado que el propio presidente salvadoreño la promueve en sus redes sociales. En El Salvador, la consigna del gobierno es la lucha contra las pandillas, como la Mara Salvatrucha, involucrada en violaciones y homicidios en todo el país. El éxito de Bukele ha logrado cumplir esta semana 500 días sin homicidios. Mientras que el Perú atraviesa una ola de sicariatos, extorsiones y robos a mano armada, delitos perpetrados por organizaciones criminales transnacionales como el Tren de Aragua. El problema de inseguridad ciudadana que tiene el Perú no es igual al de El Salvador. En El Salvador están las maras, están las pandillas, más o menos el gobierno puede saber quiénes son miembros. En el Perú no hay este tipo de problema. Tenemos una situación más caótica, es más difícil identificar a la gente que son miembros de grupos criminales. Se está diciendo que El Salvador es un país muy chico, que el Perú es más grande, que las bandas son distintas. Claro, todos los países del mundo son distintos, pero hay políticas de seguridad que se pueden aplicar en muchos o en todos los países. Hasta la fecha, el gobierno de Nayib Bukele ha capturado a 72.000 personas bajo el régimen de excepción como parte de la guerra contra las pandillas. Sin embargo, organizaciones humanitarias del país reportaron más de 5.000 víctimas directas de atropellos a los derechos humanos, lo que ha alertado a los organismos internacionales y a voces en derechos humanos en nuestro país que ven inviable este tipo de acciones drásticas. Detener indiscriminadamente a la gente no es un show y no es algo que vaya a solucionar los problemas del país. Lo que ha hecho Nayib Bukele es detener de manera masiva a un montón de gente, no necesariamente por cometer un delito. Esta es quizás una de las más severas críticas al plan de Bukele, al detener masivamente a salvadoreños sin garantías constitucionales. Solo esta semana se reportó que más de 7.000 personas fueron liberadas tras ser declaradas inocentes. Claro, hay peligro, sí, claro, pero no se puede hacer una tortilla sin romper los huevos. Redadas muy grandes que capturaban a centenares de delincuentes, había algunos que caían por error, pero esos errores están siendo reparados. Entonces, eso es una evidencia de la eficacia de la política del presidente Bukele. El 27 de marzo del 2022, las pandillas mataron a 87 personas solo en 72 horas, un hecho que motivó el estado de excepción en El Salvador y dio paso a la suspensión de garantías, las detenciones masivas y que trajo consigo la construcción de la que Bukele denomina la cárcel más grande del mundo. Él dio un autogolpe contra el Poder Judicial de su país, prácticamente disolviendo la Sala Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador.
Es decir, lo mismo que intentó hacer Pedro Castillo sin éxito en el Perú el 7 de diciembre. Mientras que en El Salvador, un país de 6 millones de habitantes, se ejecuta un plan nacional contra la delincuencia en todos los niveles de gobierno. Aquí en el Perú, con 33 millones de habitantes, las autoridades trabajan por separado. Una prueba de ello son los alcaldes de Lima, cada uno con una estrategia diferente, sin una ruta que seguir. Se requieren medidas excepcionales, que son las que se han tomado en El Salvador, ¿no? Donde se suspenden ciertas garantías, donde se prolongan los plazos de detención, donde se puede intervenir con más discreción las comunicaciones. Una de las piezas claves del plan Bukele en El Salvador es la construcción de cárceles para los criminales en tiempo récord. La realidad peruana es distinta. Tenemos centros penitenciarios sobrepoblados y donde los delincuentes vulneran constantemente la seguridad. Pero a la vez creo que con este gobierno es muy difícil o imposible de aplicar, por la sencilla razón de que es un gobierno débil y precario que se arrodilla ante la delincuencia. No cabe duda que el Perú sí necesita un plan nacional contra la inseguridad, que no quede solo en el discurso político para la audiencia, sino más bien una acción concreta bajo un liderazgo que encamine la real lucha contra la delincuencia.